Hola, bienvenidos un día más a Canal Enfermero, bienvenidos al programa de Entrevista Con, donde vamos a abordar un tema apasionante para todas las enfermeras y enfermeros, como es el dolor. Y lo vamos a hacer con una enfermera experta en este terreno, como es Pilar García Velasco, que viene desde Granada. Ella es la subdirectora de enfermería en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves, de la capital granadina. Ha trabajado en muchos hospitales de la provincia, pero siempre muy centrada en dolor de más de 15 años, 17 años, en el ámbito del dolor. Es toda una eminencia. Ella además es docente en Cruz Roja y ocupa la vocalía de enfermería en una sociedad científica como es la Sociedad Española Multidisciplinar del Dolor, SEMDOR. Y ella viene aquí, la hemos invitado porque es una de las autoras de esta guía que tengo en mi mano, este manual, que es de la colección de guías de recomendaciones prácticas del Consejo General de Enfermería con su Instituto de Investigación Enfermera. En este caso, como decía, en dolor neuropático periférico, un documento que además viene avalado por varias sociedades científicas, incluyendo, por supuesto, en la que ella es la representante enfermera, y sobre lo que vamos a hablar hoy, además de algunos otros aspectos sobre el dolor. Bueno, Pilar, bienvenida aquí a Canal Enfermero. ¿Qué tal estás? Hola, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí contigo y transmitir mi agradecimiento por vuestra invitación y por esta entrevista y vuestro apoyo a la hora de elaborar la guía. Bueno, he dicho, esta guía es gratuita para todas las enfermeras y enfermeros. Pondremos luego un código o un enlace de descarga para que todo el mundo pueda compartir y conocer bien sus contenidos. Bueno, yo no sé, estaba por empezar por algún lado, digo, estaba yo reflexionando, las personas, los ciudadanos corrientes como yo, al final no tienes tanto miedo a las enfermedades como tal, sino el padecimiento en forma de dolor que puede suponer. O sea, decir, a ver, que si vas a morir o no ya está feo, pero quiero decir, lo que tienes miedo es al sufrimiento, ¿no? ¿Cuánta gente? Bueno, el dolor tiene mil caras, pero concretamente en el caso del dolor neuropático periférico, ¿a cuánta gente afecta aproximadamente en España? ¿Qué porcentaje de la población? El dolor neuropático es un dolor crónico que actualmente se estima aproximadamente que afecta entre un 8% a un 10% de la población con una superioridad en el género femenino, en mujeres. Pues hablamos de más de 4 millones de personas, 4 millones y medio, es una barbaridad. Posiblemente, con una alta afectación de la calidad de vida. Y es fácil, porque como decíamos, el dolor es tan etéreo, tan genérico, ¿es fácil para un profesional sanitario, para una enfermera, catalogar, diagnosticar, precisar la naturaleza del dolor? Cuando alguien dice me duele, pero hay escalas y tal, pero no es algo muy sencillo de diagnosticar esa condición, ¿no? ¿Cómo lo veis? Se estima que el dolor neuropático está infradiagnosticado e infratratado porque muchas veces va acompañado y se fusiona con un dolor nocioceptivo, y entonces a veces es difícil diferenciar el dolor neuropático del dolor nocioceptivo, y para ello, pues bueno, una entrevista clínica con el paciente, una exploración, una anamnesis muy exhaustiva es lo que nos hacen determinar si un paciente llega a tener concretamente un dolor neuropático periférico en este caso. Además entiendo, desde mi ignorancia, que claro, el dolor es algo relativamente subjetivo, ¿no? O sea, a mí me tocas y me duele un montón, y a lo mejor otra persona tiene un umbral, es lo que se habla a veces del umbral del dolor, ¿no? ¿Eso es así como se dice? El dolor efectivamente es un signo, un síntoma muy subjetivo. El dolor agudo se manifiesta, tenemos escalas numéricas, escala visual analógica, la EVA, la frecuente EVA, en la que al paciente les indicamos que nos indique de 0 a 10 cuál es la calificación que le daría a su dolor, y a partir de esa calificación nosotros valoramos cómo evoluciona el dolor, el propio dolor que tiene ese paciente. Y efectivamente es un signo y un síntoma subjetivo, pero por ende todos los profesionales que nos dedicamos a tratar a las personas con dolor siempre creemos en ese dolor que tiene la persona, siempre creemos en la afectación que le produce a su calidad de vida, y cómo en muchas ocasiones el dolor crónico desarrolla alteraciones del sueño, desarrolla alteraciones de la calidad de vida o incluso ansiedad y depresión. Bueno, vamos a hablar de esta guía que
porque claro, tú ya te lo sabes, pero por eso tú se lo has contado junto con otros compañeros de primer nivel, para que muchas enfermeras que trabajan en distintos servicios o en primaria, más las que están empezando, pues tengan una herramienta donde puedan familiarizarse con el dolor neuropático y su abordaje. Bueno, no lo he dicho antes, esta guía está editada por el Consejo General de Enfermería y su Instituto de Investigación Enfermera, pero con el patrocinio también fundamental de Grunenthal. Bueno, estamos viendo y la guía tiene un montón de tablas, gráficas, muchísimos códigos QR con información complementaria. ¿Qué van a encontrar las enfermeras que se descarguen esta guía? ¿De qué forma les va a ser útil para su día a día? Pues bueno, cuando nosotros decidimos hacer una guía para el abordaje del dolor neuropático desde el punto de vista de enfermería, pretendíamos que fuese una herramienta de manejo diario útil y fácil, de que todas las enfermeras de España tuviesen acceso y la pudiesen manejar sin ser muy complicada de leer y con una estructura pues muy cómoda a la hora de una aplicación práctica. Llegamos a la conclusión de que el abordaje del dolor neuropático en las diferentes zonas de España se realizaba, si bien dentro de unas líneas y dentro de unas líneas comunes, en determinadas unidades de dolor se abordaba de una manera diferente. Y entonces pues acordamos 7 enfermeras representando a varias sociedades científicas, unir nuestros conocimientos, hacer una búsqueda bibliográfica de lo que había publicado, manejar unas evidencias científicas, y para ello tuvimos el asesoramiento del Instituto de Enfermería y del Consejo, por supuesto. Y bueno, y llegamos a realizar ese manual pequeño, pero para que no fuese muy excesivo y muy pesado de leer, pues introducimos determinadas cosas que nos parecían información complementaria mediante códigos QR. La guía lleva incluida un proceso para elaborar un proceso asistencial enfermero con terminología enfermera NANDA-NIC-NOC para todo el paciente con este dolor crónico, dolor neuropático periférico. Y en esas fases que se describen en la guía de intervención de la enfermera, ¿cuál crees, en tu opinión, que es la más importante? ¿Dónde recae el peso de la actuación enfermera en el manejo del dolor neuropático? ¿En qué momento o en qué tipo de procedimientos? La identificación del dolor neuropático creo que requiere un abordaje multidisciplinar por parte de varias disciplinas que atienden a ese paciente, y debemos de estar alerta cuando un paciente nos manifiesta signos y síntomas pues relacionados con este tipo de dolor, como pueden ser hormigueos, parestesias, quemazón, ardor. Todo ese tipo de sensaciones que no son habituales ante un estímulo es lo que ya despierta la primera alarma a la hora de pensar que tenemos un dolor neuropático. Cualquier profesional que aborda a un paciente de estas características tiene ya que estar pensando en un dolor neuropático. A la hora de aplicar el tratamiento, bien puede ser el tratamiento oral prescrito por el médico o bien el tratamiento tópico, pues la enfermera tiene un gran papel, yo siempre lo digo, de educar, tiene un papel de informar, tiene un papel de formación a ese paciente para que el paciente se haga más adherente al tratamiento y por lo tanto mejore su calidad de vida. Y en concreto en el dolor neuropático nos encontramos con personas con una patología crónica, con una enfermedad crónica en la que el seguimiento a posteriori es muy importante y en el que la enfermería tiene un papel fundamental de seguimiento y de control para que esa persona tenga su dolor neuropático controlado, dado que se convierte en una enfermedad, el dolor crónico se convierte en sí misma en una enfermedad, deja de ser un signo para convertirse en una enfermedad, y al dolor neuropático también le pasa. Por lo tanto, en el seguimiento a posteriori, donde la enfermería tiene un papel también fundamental de seguimiento, de control, puede ser telefónico, puede ser presencial, de contacto con el paciente, de identificación de esos signos y síntomas de exacerbación de ese dolor, de una nueva crisis, para aplicar de una manera precoz e inmediata el tratamiento que tenemos en nuestro arsenal terapéutico. Es un paciente, el paciente con dolor, es verdad que son muchas millones de personas, pero hay algunos patrones, un paciente que se puede sentir frustrado, hablamos de adherencia al tratamiento, ¿qué tipo de paciente? Porque quiero decir que al convivir con el dolor es durísimo y a veces quiere tirar la toalla. ¿Qué tipo de perfil os encontráis y de qué manera podéis ayudarle?
La persona con dolor crónico es una persona que tiene muy limitada en muchas ocasiones su calidad de vida, y no solamente a nivel laboral, sino también a nivel familiar e incluso a nivel personal. Afecta a todas las áreas, a esa esfera biopsicosocial e incluso espiritual. El dolor afecta de un modo que la persona puede llegar a entrar en depresión, puede tener alteración del sueño, y ya no contamos con problemas familiares o incluso laborales. Entonces nos encontramos con un paciente que requiere ser atendido por un equipo multidisciplinar que aborde todas esas esferas y nunca dejar de tenerlas en cuenta a la hora de tratar a este tipo de personas. Muy bien, fantástica conclusión, porque nos hemos quedado sin tiempo justo con esta respuesta. Ha sido muy interesante la conversación, es un tema que da para mucho, pero para empezar y para familiarizarse y para tener una buena herramienta de ayuda en el día a día de las enfermeras, recordamos esta guía de recomendaciones prácticas de enfermería que podéis descargar de la web del Consejo General de Enfermería del Instituto de Investigación Enfermera. También pondremos aquí algún enlace para que lo tengáis según veis esta entrevista, y nada, y creemos que va a tener muchas miles de descargas porque es muy fácil encontrarse con esa prevalencia de casi un 10% con alguna persona, con algún paciente afectado de dolor en algún grado. Sin más, nos vamos a despedir. Te agradecemos el desplazamiento, que hayas venido a nuestros estudios aquí en Madrid, desde Granada, y a todos vosotros os recordamos que aquí en Canal Enfermero tenéis toda la actualidad de la profesión con los informativos, entrevistas, reportajes, documentales, todo en YouTube a golpe de clic. Nada más por nuestra parte. Hasta pronto. Muchas gracias.